permiso de ustedes y voy a compartir pantalla. Listo, ¿me confirman por favor si ven mi pantalla? Perfecto, gracias. Bueno, entonces bienvenidos a la noche de hoy de su sesión técnica que se llama Realizar las pruebas funcionales de software, planes de mejoramiento, soporte y documentación de procesos de migración. El nombre tan largo, ¿no? Bueno, voy a apagar la pantalla para que se puedan enfocar en la presentación y ahorita nos volvemos a ver. Listo. Entonces, ok, esta es la penúltima evidencia de la fase de ejecución técnica, ¿no? La penúltima evidencia. Es decir, que ya estamos a punto de culminar. Bueno, antes de empezar, esta es una información que me solicita entregarles la instructora de investigación. Ella, como es una instructora, bueno, aparte que es de planta, es una instructora que solo da el componente y ya, ¿sí? Se retira a otras fichas y así. Entonces ella tiene sus tiempos muy limitados. Por eso, para informarles que ella va a dejar abierto el enlace, tuve que hablar con ella porque lo cerró, pero pues ella no les había informado a ustedes que los iba a cerrar, entonces quedamos en ese acuerdo de que lo va a dejar abierto hasta el 11 de agosto. Así que por favor aprovechen el tiempo y entreguen esa evidencia. ¿Por qué? Porque si después del 11, es decir, ella el 11 a medianoche lo cierra y ustedes ya no alcanzaron a entregar la evidencia, esa evidencia pasa a plan de mejoramiento. ¿Listo? Y la abrirían hasta después del comité. Entonces, para que lo tengan muy presente. Listo. Por este lado está. Okay. Este va a ser nuestro contenido de hoy. No es complicado, pero sí es un poco largo el tema. Entonces voy a arrancar. Nuestro cronograma, como les digo, es nuestra penúltima evidencia de la parte técnica. La que sigue es manual de usuario. Ahorita al final, porfa, no se me vayan a ir, porque el final va a ser importante para la sesión siguiente. ¿Ok? Entonces, al final les voy a contar cómo vamos a hacer esa última sesión de ejecución para que lo tengan muy en cuenta. Y fíjense que tenemos una fecha del 25 de agosto al 1 de septiembre, perdón, para que se pongan al día, ¿ok? Es decir, esa semanita va a ser la semana de cierre de la fase y para nivelación. Quiere decir que el viernes de esa semana muy seguramente tenemos el cierre de fase. Ah, mi teclado está funcionando. Bueno, la guía de aprendizaje la misma, no la cambié. Tenemos como temática, tiene que ver la parte de mantenimiento de software, ¿ok? Que es lo que ustedes van a trabajar en esta temática. Eso viene de una norma. Yo les hablé en otras sesiones que el área de sistemas, antes no pasaba eso, antes me refiero a hace muchos años, no existía este lineamientos mediante normas, por eso era que muchas aplicaciones se perdían, digamos que cada empresa hacía lo que se le ocurría y no iban acorde a los lineamientos y como a ese paso a paso, ese ciclo de vida que hemos llevado hasta la fecha.
de levantamiento de información en el análisis, la planeación, la ejecución y la puesta en marcha del proyecto en sí. Entonces, de esto se trata la ISO. Simplemente voy a tocar los puntos importantes, que es modificar productos, servicios existentes mientras se preserva su integridad. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el software esté en producción, nosotros tenemos que hacerle un mantenimiento a ese software. ¿Listo? Vamos a pensar en las dos posibilidades. En una posibilidad, que ustedes sean los dueños de una empresa de desarrollo y tengan contratado personal que hace el software, y ese software se lo venden a una empresa X. Dentro de los acuerdos iniciales de contrato, se debió también tener un punto importante, que es el punto del mantenimiento de software. Entonces, en ese rango de fechas, pues de mantenimiento, porque pues no es por siempre, pues ustedes tendrán que tener en cuenta todo eso que vamos a ver aquí. Y el otro, digamos que perfil que puede ser, es cuando ustedes trabajan en una empresa y adquieren un software como área de sistemas y tienen que hacerle, sobre todo eso pasa con las empresas del Estado, bueno, en realidad con cualquier empresa que adquiera el servicio. Y ustedes son los que le van a hacer una interventoría o le van a hacer el seguimiento al contrato. Entonces tienen que revisar estos puntos que tienen que ir cuando ustedes adquieran el producto. ¿Listo? Porque acuérdense, primero pues el contrato debe estar bien especificado, por eso tenemos que conocer estas normas. Y adicionalmente, para no llegar a investigaciones después de que no se haya cumplido esas infracciones. Entonces, esta ISO habla de eso, de cómo se le hace mantenimiento, modificaciones, actualizaciones y cómo se gestionan todos esos hallazgos que tienen que ver con el software. Las actividades son actividades que arrancan en el proceso de cuando yo ya implanto mi software. ¿Sí? Entonces pensemos que ahorita todos ustedes, sé que algunos no, pero todos ustedes ya terminaron su desarrollo y lo van a montar en la empresa. Entonces, a partir de ahí es que empezamos a trabajar. Implementación del proceso. ¿Okay? Hay que hacer siempre documentos al respecto, poder decir específicamente qué fue lo que se hizo y cómo lo entregamos. El cómo lo entregamos lo vemos en la siguiente clase, la siguiente sesión. Entonces, análisis de esas modificaciones y problemas que hayamos encontrado. Yo les he venido diciendo, pueda que ustedes cuando entreguen el desarrollo, el usuario lo recibe y cuando ustedes lo van a ejecutar, van a tener inconvenientes. Por eso hicieron la sesión pasada lo de validar. Entonces validamos que nos funcionara. Ya podemos verificar que listo, le hicimos todos los ajustes en el punto de trabajo para que puedan digamos, utilizar este software sin inconveniente. Entonces, esa es la parte de análisis y modificación de problemas. Van a ver siempre, es muy rara la ocasión que no haya, van a haber problemas, sobre todo cuando son desarrollos nuevos y para el usuario es nuevo para todo. Entonces, ahí es donde van a ver como un choque de ese cambio de cosas. No es que antes lo hacíamos de manera manual y ahora no. Y aquí les cuento una historia que nos pasó. Cuando yo trabajaba en la policía, implantamos la primera vez, porque eso sé que ha habido muchos cambios. Y después de que me fui, no sé qué habrá pasado. Implantamos el CISAP, se llama, antes se llamaba Génesis, el sistema de salud y seguridad de salud, bueno, el sistema de salud, ya no me acuerdo ni cómo se llama, el sistema de salud para la Policía Nacional y sus beneficiarios. Y pues lo primero que teníamos que hacer era instalar computadores, les estoy hablando de hace rato, ¿no? Ya hoy en día pues ya los usuarios están enseñados a eso. Pero en esa época no habían computadores en los consultorios, por ejemplo. Entonces lo primero que teníamos que hacer era instalar los computadores.
Después teníamos que ir a configurarlos. Pero en esa instalación tuvimos el caso de varios médicos, unas eminencias en su campo, pero el susto de enfrentarse a esta tecnología hacía que estos médicos con tijera nos cortaban los teclados, nos cortaban los mouse, dañaban lo que pudieran encontrar ahí para no, o sea, eso era como demostrar que no lo iban a utilizar. Finalmente, obviamente, les tocaba. Otro tema que teníamos a nivel nacional era que cuando instalábamos las aplicaciones, hay aplicaciones, dependiendo también del tema que se trate, que tienen como un resorte muy peculiar o una seguridad de la información muy sensible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando afiliábamos beneficiarios al sistema, desafortunadamente se ve mucho en la policía, y sé que en todas las fuerzas también, y bueno, desafortunadamente los hombres policías tenían varias familias, ¿sí? Y a raíz de eso, pues sus familias con sus hijos. Y cuando hacíamos este acercamiento, pues esta instalación o ¿cómo se llama? Parametrización de los usuarios al sistema, entonces encontrábamos que la persona X no se podía afiliar porque el señor ya tenía registrado a otro usuario, otra beneficiaria, ¿sí? O la beneficiaria titular no la podíamos registrar porque la había sacado como esposa en la policía, en el sistema de talento humano, y tenía a la segunda, llamémoslo así. Y el caso era que los hijos, bueno, ellas perdían totalmente su servicio, cosa que también me parecía, y me parece, porque todavía se ve, difícil porque en un caso en específico, la señora iba también a afiliar a su hijo que tenía 35 años y sufría de demencia. Ella lo tenía que amarrar, encerrar, bueno, y ella al perder el servicio de salud, ya era una señora de edad, pues se le complicaba el tema porque ella siempre había estado pendiente era de su hijo y ya no tenía servicio médico. Al hijo pues sí se le daba porque era un hijo, pues digamos que del sistema de salud eterno. Pero el caso iba que nos teníamos que nosotros, bueno, eso hay muchos casos ahí, ¿no? Pero el tema iba a que nosotros como el área de sistemas teníamos que capacitar en eso al personal de afiliación porque ellos no podían contarle la historia que encontraban en la aplicación a la persona que estaban afiliando, ¿sí? Por ejemplo, a la señora sí podían decirle, no, qué pena, pero usted no aparece aquí como esposa, ¿sí? Y ellos pues ya verían. Nos tocaba poner los computadores de alguna manera para que el usuario no viera las pantallas. Nos pasó en un caso, y eso suele pasar cuando hay errores de implantación, que la señora vino a afiliar al hijo y aparecían dos hijos. Ahí, ella solo tenía uno. Y ella alcanzó a ver la pantalla, se armó un caos. El caso fue que el señor llegó, le dio un trombo porque discutieron por el tema y fue a poner la queja, que ella no le creyó, y efectivamente es que aparecían dos usuarios porque uno tenía tarjeta y el otro tenía registro civil, pero era el mismo niño. Entonces, pues, ese tipo de cosas genera muchas situaciones, ¿no? Hay otros que sí tenían un reguero de hijos. Pero entonces desde ahí, ¿ok? Desde cuando ustedes van a implantar, tienen que ver cómo es el usuario, cómo es el campo general de la empresa, qué se puede, qué no se puede, quiénes tienen permiso y cómo lo pueden mostrar, porque se pueden generar muchos inconvenientes, en el caso que les estoy contando, y hay muchas historias detrás de esto. Pero bueno, es eso, ¿no? Entonces, implantar, hacer un análisis, revisar esos problemas. Por ejemplo, el problema que tenía ahí era que desde talento humano estaba mal la asociación de hijos, porque lo que se tenía que modificar era el documento de registro de tarjeta, no crear otro registro, ¿sí? Entonces, esas cosas son las que uno ve
sobre todo en la implantación. Por eso, cuando se implanta, se debe hacer antes de ponerlo en producción. ¿Listo? Revisar todos esos temas antes como que ya esté en forma, tratar de revisar esos casos. Aunque en el ejemplo que les doy, pues ya era en producción porque pues teníamos que afiliar. Ok, entonces, se implanta con las modificaciones que veamos en el proceso pre de validación y demás, se realizan esas revisiones y se migra todos los datos y ya, ¿cierto? Ya pasamos, ya los dejamos. Lo normal cuando se hace la implantación es que al usuario se le da un tiempo prudente para que maneje el sistema y durante ese tiempo encontraremos los hallazgos, que la mayoría son hallazgos capa 8, que recuerdan las capas, es que el usuario no sabe usar bien el software. Pero ya cuando son otro tipo de temas que quedaron algo más, pues hay que hacer un proceso de documentación, de apropiación y de mantenimiento en general de la aplicación. Ok. Entonces, ¿qué se hace? Implementar el proceso, desarrollar planes, procedimientos, colocar esos procedimientos de lo que vamos a hacer, generar informes, modificar el software si es necesario que lo modifiquemos, es como el resumen que les dije, revisarlo, validarlo, aceptarlo, eso lo hacen las dos partes, ¿listo? ¿Se acuerdan cuando yo en algún momento les dije que cuando ustedes hacen el análisis y el levantamiento de información tienen unos documentos donde ustedes escribieron qué se quería? ¿Sí? Obviamente en esta metodología ágil, pues poco a poco se va diciendo, ah, si era esto, no era esto lo que necesitaba, poco a poco. Pero puede llegar el caso en que pues, no, nunca se hizo porque lo hicieron con una metodología tradicional, sino hasta el final. ¿Sí? Entonces se sientan las partes, revisan lo que querían, los casos de uso y demás, entonces sí se entregó y se acepta. Migración, transferencia a los nuevos entornos, o sea, dónde, en qué equipos los voy a escribir, instalar y demás, eso ya se supone que debe quedar bien, porque ustedes previamente a esto hicieron la validación de lo que se necesita para poder migrar. Retiro cuando ya ustedes entregaron todo y bueno, digamos que ya lo usaron. Bueno, a veces también, que aquí dice, proceso que concluye con la retirada del software asegurando que sigan los procedimientos adecuados para su desactivación. Puede ser que la empresa compre mi software por un tiempo, ¿sí? Lo que pasó con Blackboard. Y ahora lo tenemos con Sayuna, que ya es del SENA como tal. Antes se contrataba una empresa, Blackboard, que era la que nos daba nuestra plataforma. Se cerró ese contrato, ellos debieron haber entregado algunos elementos que fueron base importante de información y recursos para Sayuna también. ¿Sí? Se deben crear también como esos convenios de poder hacer. Aquí no me voy a detener mucho, solamente los voy a enumerar porque prácticamente son los mismos pasos de todo lo que tenemos que hacer. Entonces, pasos del proceso de mantenimiento. Revisamos cuál es el problema. Como en el ejemplo que les acabé de dar de la policía, si el problema era de la aplicación o el problema era del proceso de donde yo recogía los datos, que en este caso era talento humano, o si el proceso era de mi usuario que permitía que sus clientes, en este caso los beneficiarios de la policía, pudieran ver todo lo que aparecía en la pantalla. ¿Sí? No toda esa información es pública. Entonces hay que revisar de dónde viene el problema. Reconocer estos problemas y escalarlos dependiendo de lo que se necesite. Nosotros como empresa de software, estoy hablando de empresa de software, chulito porque nuestra aplicación funciona. El problema viene de atrás. Entonces se informa para que ellos pues, mejoren sus procesos administrativos. Si el problema es nuestro, entonces se hace un análisis. ¿Cuál fue el problema? Se identifica, se revisa cuál es el impacto que da
y qué podemos solucionar. Igual debemos hacer una recopilación de esta información, documentarla, escalarla, revisarla y solucionarla. Por eso todo este tema de implantación sigue estando dentro del ciclo de vida del sistema. Vuelvo, analizo, vuelvo, planeo, desarrollo, YouTube, soluciono, exacto. Diseño, pues el plan, ¿cierto? De lo que debo desarrollar. Si es que debo modificar el código, o se encontraron algunos errores, o la base de datos, o lo que sea. ¿Ok? Desarrollo, creo documentos y valido. Y empiezo a implantar de nuevo esa solución. ¿Listo? Pues aquí esta presentación ya se la subí también a la plataforma para que ustedes lo tengan en la mano. Recuerden que todo eso les puede servir para la universidad, porque ustedes van a repetir algunos temas dependiendo del semestre en que queden. Las pruebas del sistema, ya conocemos todo el tema de pruebas, ya he recibido varias evidencias al respecto, entonces pues no voy a entrar a mayor especificación del tema. Ustedes ya saben qué es hacer pruebas y los diferentes tipos de pruebas que se pueden realizar. Pruebas de aceptación, puesta en producción y liberación de la versión. Listo, ya hicimos las correcciones del caso, lo ponemos a trabajar. Bueno, hay correcciones que hacen que el software pare, ¿sí? Porque pues, no podemos soltarlo del todo porque tocaba hacer unas correcciones. Pero hay otras que se pueden ir solucionando mientras el software sigue en producción, ¿no? Entonces hay que ver como que se libera. Por eso hablamos de versiones. Es esta parte está lista, modificada, arreglada y se entrega. Y si hay que hacer correcciones, pues ya se vuelve a entregar con los nuevos arreglos que se hagan. Entonces, ¿qué procesos? Implementación final, monitoreo después de que lo lanzamos y una documentación donde diga listo. Porque todas estas documentaciones por proyecto para ambas partes, para el que vende el desarrollo como para el que lo compra, son importantes para auditorías el día de mañana. Importantísimo. Evita cárcel. Ok. Y dentro del mantenimiento que le hacemos a nuestras aplicaciones, a nuestro software, están estos 4 mantenimientos que vendrían a ser, bueno, los que conocen a alguien de mantenimiento de equipos, casi que como los mismos. ¿Listo? Entonces, mantenimiento correctivo, si yo tengo que corregir algo. En este ejemplo, un error que causa la aplicación se cierra inesperadamente, un error. Preventivo por si al caso. Venga, revisemos esto porque puede que se dañe por alguna cosa. ¿Listo? Entonces, modificaciones y daños que yo pueda creer, que surjan. Por ejemplo, revisar y optimizar el código para mejorar su rendimiento. ¿Sí? Entregamos el código, funciona, pero lo vemos como muy lento, entonces lo dejamos en producción, pero le vamos haciendo ajustes en la parte de pruebas, porque podemos tener 2 servidores, ¿no? Servidor de producción, servidor de pruebas, se hacen los ajustes en pruebas y se arregla en producción. Eso se puede hacer. Mantenimiento perfectivo en mejorar, en este caso, puntualmente, el rendimiento. ¿Okay? Nuevas funcionalidades solicitadas por los usuarios o mejorar la interfaz gráfica. Recuerden, estas cosas nuevas que funcionaban como nos lo pidieron, pero necesitan que lo mejoren, pueden generar nuevos contratos o adiciones a ese contrato. Si lo que tenemos funciona, pero lo que ellos necesitan es que lo perfeccionemos de alguna manera. ¿Okay? O si vemos que no, sí estaba, pero como que nos faltó algo, por ejemplo, la imagen corporativa no está exacta, el código de color, debería solucionar. Adaptativo, realizar modificaciones para adaptarse a cambios en su entorno operativo, como actualizaciones de hardware, cambios de sistemas relacionados y demás. Quiere decir que puede ser que los equipos de la empresa no tengan las versiones actualizadas para que mi computador sea óptimo, mi aplicación sea óptima para esos equipos. ¿Listo? Pero eso lo debieron revisar en la parte de validación de software.
en los requerimientos que se hicieron desde la semana pasada. Ok. Hoy en día, con todo el tema que tiene que ver con redes sociales y todo lo demás, eso se ve sobre todo en redes sociales, se habla de KPI. KPI son indicadores de cómo nuestra aplicación funciona, ¿sí? Entonces puede ser que nosotros le hayamos hecho el desarrollo de una aplicación a alguien que maneje seguidores y ese tipo de cosas. Entonces con los KPIs se puede medir los links, los clics, la cantidad de compartir, de cuántas veces bajó el video, los comentarios, todo ese tipo de cosas se hacen con estos indicadores. Pues también hay que tener como un poco de conocimiento al respecto, porque ustedes saben, futuros ingenieros, que el ingeniero puede trabajar en cualquier área. Entonces ustedes lo pueden trabajar en una empresa de marketing y tienen que tener pendiente este tipo de cosas. Se llaman KPIs y están en diferentes áreas. Calidad, la parte financiera, aplicados al cliente, productividad, recursos humanos, estratégicos. Es decir, cada una de estas áreas y más pueden medir la efectividad del software. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. KPIs. Se ve sobre todo en más. ¿Cómo se puede hacer un cronograma de este estilo? En fichas pasadas les pedí cronograma, pero pues aquí no lo vamos a hacer, porque igual vamos a hacer es un cronograma cuando hagamos la parte de manuales. Entonces no lo vamos a hacer, pero pues más o menos es algo por el estilo. ¿Listo? ¿Cómo se debería organizar un cronograma para este tipo de software o un software ingeniero? ¿Cómo se crearía el cronograma? Entonces, un inventario detallado de los componentes del software, cómo los organizo, documentar las especificaciones. Se debería tener como un repositorio donde podamos consultar todos esos guías manuales que se hayan realizado, evaluar la necesidad, es decir, se le puede dar como un puntaje, ¿sí? Como cuando hicimos el de stakeholders, como un nivel de ese puntaje de qué tan crítico o no es el proceso del mantenimiento. Un cronograma base, tengamos el inicial. Responsabilidades, implementar el registro de las actividades, tal persona hizo tal cosa, a tal fecha, como un cronograma que se puede hacer en Project libre o se puede hacer en Project, bueno, cualquier aplicación hace en el mismo Excel. Y la parte de mejoras para ver cómo vamos. ¿Cómo se documenta? Y esto sí tenganlo presente porque es parte de los puntos que se van a hacer para el taller que va de la mano con la bitácora que ustedes van a entregar al final. Es decir, de la parte técnica les faltan 3 evidencias puntualmente. Esta de mantenimiento y migración, la de manuales técnico, usuario y plan de capacitación. Y, se me fue la onda. Y la bitácora. ¿Listo? Esas son las 3 evidencias que faltan. Y terminan. Ok. Entonces, plan de mantenimiento, justificación y necesidad, el por qué necesita la empresa el mantenimiento, quién lo requiere. Okay. Bueno, dentro de los temas de mantenimiento también van horarios, ¿no? Y fechas. Que supongamos que yo vendo el software completo y doy como una especie de garantía, que esa garantía es 6 meses, entonces en esos 6 meses yo voy a hacer mantenimiento, vamos a estar 24/7 o vamos a estar en horarios no sé cómo, o sí, dependiendo de cómo hayan cuadrado al principio del contrato. ¿Qué partes de software serán objeto de mantenimiento? Se debe identificar. Recursos humanos, entonces si nosotros vamos a dejar una persona, si vamos a dejar una aplicación, si vamos a dejar un número telefónico para que se comuniquen, ¿cómo? ¿Cómo? Y hablo de ambas partes, ¿no? El que vende el software como el que le va a hacer la auditoría.
Todo eso lo tiene que tener muy claro porque después si no, si eso no estaba en el contrato, el que lleva el bulto es el área de sistemas de quien recibió, ¿ok? De la empresa que compró esa aplicación. No, eso no está, entonces ustedes deben solucionar. Detalles sobre quién es el responsable de las diferentes actividades de mantenimiento. Entonces, ¿quién me va a hacer mantenimiento de la base de datos? ¿Quién me hace mantenimiento del software? ¿Quién me puede hacer mantenimiento la parte de conexión, no sé, a un hosting, lo que sea? ¿Listo? Entonces esto por este lado de mantenimiento. Bueno, antes de seguir. ¿Preguntas hasta aquí? Hola, profe, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, señor, cuéntame. Ok. Usted habló algo de mantenimiento de base de datos. Normalmente, ¿qué implica o a qué se refiere eso del mantenimiento a la base de datos? Bueno, depende de lo que ustedes hayan planeado dentro de la aplicación, ¿no? Pues, por ejemplo, supongamos que mi aplicación tiene que tener conexión a la base de datos de la empresa, ¿sí? Voy a tomar el ejemplo que yo les di sobre la policía, ¿cierto? Entonces, para que esa aplicación funcionara, ellos tenían que entrar a la base de datos de talento humano, hablo puntualmente de la de afiliaciones, que era la que yo manejaba, tenían que entrar a base de datos de talento humano y traer la información de los usuarios y los beneficiarios para que la aplicación que ellos estaban ofreciendo se pudiera ver ahí los datos de estas personas, ¿cierto? En este caso, el mantenimiento de la base de datos lo hace directamente la policía, porque es información de la policía. Si nosotros como empresa que estamos vendiendo el software necesitamos algo de esa base de datos, un permiso o lo que sea, debe ser con documento y todo lo demás porque eso es información sensible, ¿cierto? Entonces, ese mantenimiento lo hace directamente la policía. Si bajan la base de datos, pues obviamente no vamos a ver los registros o que sea. Pero si nosotros estamos vendiendo una aplicación donde también le administramos los datos a la empresa, pues tenemos que hacerle ese mantenimiento a la base de datos. Quiere decir, por ejemplo, que una vez cada 3 días hacemos un backup, ¿sí? Entonces, nosotros como empresa debemos configurar la base de datos, porque eso se hace también con los triggers, con los consultas y bueno, con más cosas que ustedes no alcanzaron a ver. Se puede programar la base de datos para que ella haga actualizaciones, para que haga copias de seguridad, para que, bueno, para muchas cosas. Entonces, eso lo haría directamente si yo dentro del software también tengo que manejar el tema de base de datos. ¿Sí? ¿Me hice entender? Sí, profe, sí. Vale. Por eso es importante que ustedes sepan bien y vean bien cómo es el contrato que vende. Ok. Ay, bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo no revisé. ¿Alguna otra pregunta? Listo acá para poderlo ver. ¿Sí? ¿No? La parte de migración. Entonces, migrar es llevar esa aplicación a algún sitio, ¿cierto? Montarlo en una aplicación, en un equipo de la empresa, pueda que nos den equipos nuevos cuando son aplicaciones pequeñas como las que ustedes están haciendo en su mayoría y simplemente le van a decir, no, instálelo ahí que ahí nomás lo van a usar 2 personas, por ejemplo, ¿sí? O pueda que sean aplicaciones
donde tienen que unirla a otras plataformas, a otro software, o sean módulos que lo tienen que anexar a otro desarrollo, y pues ya el proceso sería un poco más complicado, ¿no? Entonces es eso, proceso es, migrar es eso, llevar la aplicación a algún lado, ¿sí? Entonces hay que tener cuenta si necesitamos actualizar algunas plataformas para que nuestra aplicación funcione, o bueno, modernizarlas, mejorarlas, dependiendo lo de que la empresa quiera y el tamaño de la empresa también, ¿no? Nosotros por ahorita estamos hablando de cosas pequeñas que necesita o nuestra empresa, o el vecino, o yo como emprendedor que estoy desarrollando para un cliente X, ¿sí? Pero si ustedes se enfrentan a una empresa ya como ingenieros de sistemas en el área de sistemas, bueno, por lo general, dependiendo de la empresa, compran la aplicación. Y si no, ustedes serían los desarrolladores de esa aplicación. Pero ya el jefe directo es el que le presta atención a todo eso. ¿Sí? Ustedes son como una partecita de ese engranaje completo. O si lo que vamos a hacer es migrar esta aplicación a la nube, dependiendo de lo que se desarrolle. Estas son algunas de las razones por las que se puede pensar en llevar mi aplicación a otro sitio, ¿sí? Yo lo puedo migrar porque ya es que este computador no, nada que ver, entonces pasémoslo a otro computador, o porque yo ya voy a adquirir un contrato con la nube y lo voy a alojar en algún sitio y voy a hacer migración de todo lo que tengo para mejorar el rendimiento. Reducción de costos tiene que ver mucho con el tema de la nube, ¿no? A veces. O por alguna normativa dependiendo de lo que se dedique mi empresa. Sí. Por eso es tan importante que ustedes como futuros ingenieros, y si van a manejar este tipo de cosas, conozcan las normas, no solo del área o del sector en el que van a trabajar, si es salud, si es educación, lo que sea, sino también en lo que indique el Ministerio de las TIC. Beneficios, pues creo que aquí ya como que viene de la mano, ¿no? Mejorar toda la parte de rendimiento, de costo, cumplimiento de normas, ¿cierto? La idea es que nuestro producto sea satisfactorio para nuestros clientes. Para migrar, como todo lo que se ha hecho hasta la fecha, tenemos que tener un plan de qué es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Porque hay que analizar, bueno, ustedes ahí van leyendo, porque hay que analizar muchas áreas, ¿sí? Hay que analizar si lo que nosotros vamos a migrar, el equipo a donde lo vamos a migrar, cumple con especificaciones mejores a las que yo tengo actualmente. Si necesito algún tipo de licencia o permiso en esos equipos, porque puede ser que sea para una institución del Estado que se requiere que tenga algunos permisos importantes, ¿sí? O el tema del manejo de información, o el tema de la información de base de datos. Entonces, siempre hay que hacer un plan antes de lo que podemos tener, de lo que podemos necesitar, del tipo de sector al que estoy, y hacer el paso a paso para que no tengamos inconvenientes. Estrategias, revisar, ¿no? Entonces, en este caso hay que revisar y conocer muy bien la empresa a la que estoy trabajando o el cliente al que le voy a hacer el proceso, ¿sí? Entonces, mirar si la aplicación que yo voy a trasladar pues cuenta con este paso de manera óptima a ese nuevo equipo, y va a ser menos costoso de lo que tengo ahorita, o me va a generar más costos. Todo eso es parte para decir si vale la pena, no vale la pena. Refactorizar aplicaciones, modificar, optimizar,
Bueno, habrán aplicaciones que necesiten hacer, y eso lo hicimos en la parte inicial, pero aquí también puede pasar. Yo había migrado en un equipo, hicimos mantenimiento ahí y funcionó bien, y el cliente quiere que ya no sea ahí, sino en otro, entonces nos toca casi que volver a hacer todo el proceso de mantenimiento, de migración y demás. Y reconstrucción total es que definitivamente en ese entorno no funcionó y nos toca como que hacer todo el proceso de nuevo, pero por lo general no se hace por culpa. Siempre en cualquier punto del proyecto, sobre todo cuando sean entregas, que sean generales o muy puntuales, hay que hacer pruebas, ¿cierto? Las pruebas antes de, durante y después, siempre. Y en la implementación, obviamente, también. Es migración del sistema, pruebas y verificar que los datos funcionen. Okay. Herramientas, pues depende de lo que vayan ustedes a trabajar, ¿no? Ustedes deben verificar si necesitan software de desarrollo, si necesitan software de pruebas, si necesitan bases de datos o máquinas virtuales, verificación de hosting, lo que sea. Hay que verificar con qué contamos. Pero en la parte de hardware también. Ya vieron la vez pasada que necesitamos validar con qué recursos, qué equipos necesita este usuario para que nuestra aplicación corra de manera satisfactoria. Igual, si trabajan en una empresa y van a recibir una aplicación, deben conocer los requerimientos mínimos de esa aplicación para saber en dónde la van a montar. ¿Listo? Siempre tener toda esta información muy bien planeada, muy bien documentada, con las aprobaciones de todas las partes, les va a mejorar a ustedes el proceso de cierre de estos servicios que se prestan. De la facilitación de transferencia de la información, yo puedo decir, todo se hizo acorde a lo que se necesitaba, automatizar el proceso, hacerlo de manera que no sea tan manual. Ahorita hay muchas herramientas para automatizar. Minimizar errores, se hace con, si hemos llevado un proceso muy puntual, esos errores van a ser mínimos. Estas son algunas que ustedes ya vieron, las que podemos hacer pruebas de validación. Ya saben que tan importante es poder hacer estas pruebas, sobre todo para que no tengan chicharrones después y para que ustedes digan listo. Salimos de esto, lo entregamos todos felices, nos recomendaron y pudimos tener otro cliente. Pues siempre revisa. Y aquí viene un tema, el tema de migración a otros de otros sitios que, bueno, viene desde la aplicación, desde la plataforma, que lo voy a ver así a grosso modo, y está todos los beneficios que nos ofrecen estas herramientas. Entonces, si ustedes recuerdan, si alguno se acuerda, ¿cuáles son los servicios que yo puedo obtener en la nube? ¿Se acuerdan? ¿Ninguno? Bueno, les recuerdo. El SaaS, el PaaS, IaaS. Infraestructura, plataformas y servicios. ¿Listo? Yo puedo contratar en la nube cualquiera de esos. Estos son beneficios que nos pueden dar, sobre todo si estamos hablando de aplicaciones, tenerlas allá sin mayor.
Microservicios. Entonces, esos, digamos que es como esos servicios, pequeños servicios que nos van a ayudar a mejorar el proceso de migración. Entonces, arquitectura, estamos hablando de las vías, se adapta rápido a los cambios, las necesidades del cliente. Entonces, si mis equipos, yo no tengo que estar pensando cada año en modificar equipos, eso dependiendo del tipo de empresa. Porque hay empresas que sí, por norma, tienen que tener actualizados los equipos cada tanto años. Depende del tipo de empresa. Escalabilidad. Si mi desarrollo cada vez se vuelve más grande, pues es mucho mejor tener contratada una empresa que me preste el servicio de mayor disposición de almacenamiento y ese tipo de cosas. Mejoras en rendimiento, pues porque estas empresas al prestar ese servicio nos van a dar tecnología de punta. ¿Listo? Y bueno, toda la parte de planificación y eso, ellos nos ayudan a hacer ese proceso de migración. Tenemos lo que es Docker, que también, perdón, es un punto que está dentro de la plataforma. Y básicamente estos Docker son plataformas de código abierto que se utilizan para optimizar todo lo que es despliegue, escalado, gestión de aplicaciones, y lo hacen dentro de unos contenedores. ¿Qué quiere decir? Entonces, imagínense que los contenedores son como cajas donde guardan todo lo que necesitas, una aplicación para funcionar. ¿Sí? Las imágenes, el código, bueno, no sé, todo lo que llegue a necesitar. Y esas cajas son livianas, ligeritas y portátiles. Y facilitan que se puedan trasladar de servidores a computadores. ¿Sí? Que yo lo pueda trasladar a diferentes lugares, pues que lo pueda migrar. Entonces, el Docker es esta herramienta que permite esa creación, gestión y ejecución de estas cajas. ¿Okay? Entonces, bueno, tiene algunas ventajas. Es eficiente para la implementación, facilita la migración, optimiza el rendimiento. ¿Listo? Y esto es parte de la información de la plataforma. Me voy para allá. El propio Amani, me avisas cuando quieran para entonces, aquí en este contenedor se van a dar cuenta que es muy cortica. Entonces nos hablan de los dockers. ¿Listo? Que ya les explico. Modelos de virtualización a nivel de esquema operativo, entonces son cajitas donde se va guardando la información. Contenedores de software. Hace referencia a un modelo de virtualización repasado en el componente anterior. Entonces son cajitas donde vamos colocando todas estas informaciones y se pueden migrar de manera óptima a los equipos donde se quiera trabajar o en la nube y demás, ¿no? Entonces es aprender a usar todo esto. Aquí ustedes van a encontrar más información. Digamos, algunas de las ventajas que tienen estos Docker, y bueno, ustedes leen ahí, no voy a entrar en leer esto porque pues ya lo tienen ahí. La idea es que ustedes también lean un poco más allá de lo que uno les trae aquí, ¿no? Es importante. Entonces recuerden, estos Docker nos facilitan muchas cosas como el desarrollo, el despliegue, el escalado de aplicaciones, el empaquetar todo esto dentro del contenedor. Empieza que habla de las máquinas virtuales para poder ejecutar una aplicación específica, librerías, códigos, Entonces, lo que hace es ejecutarlo, como agruparlo. Bueno, que habla aquí puntualmente de la máquina virtual, pero para eso nos servirían los dockers. Entonces, aquí hay un plano, importante que ustedes lo conozcan, de la instalación. Entonces, ustedes vienen a cada uno de estos ítems
van a aprender cómo la página oficial, cómo lo podrían instalar, el Docker, si hay alguna falla, y cómo lo usarían para Linux con máquina virtual. ¿Listo? Un Docker que tiene que ver con toda la parte de almacenar, compartir y traer imágenes con el contexto. Entonces aquí le enseñan desde la página, el sitio como tal, crear una cuenta, configurarla, cómo entran, y ahí pueden ver cómo funcionarían estos dockers. Entonces queda aquí la información para que ustedes la revisen. Comandos que se utilizan. ¿Cómo sería el esquema? ¿Listo? No lo vamos a hacer porque no voy a trabajar ese docker en mi equipo. Y aquí está el PDF de cómo automatizar. ¿Listo? Por si necesitan en algún momento, requieren hacerlo, ahí está. Y tenemos, fíjate mi profe, que vamos a terminar la temática. Ay, porque si le voy a cantar a mi perro, estoy en tiempito. No, que cuando escucha una alarma o algo le da por cantar. Bueno, miremos esto. Publicación de aplicaciones tradicionales. Introducción. Hagamos una cosa, profe, tomémonos de los 5 minuticos, con eso termina de pasar aquí las ambulancias y demás, y este niño puede cantar a gusto, ¿vale? Ya nos vemos.
Bueno, vamos a ver, por ahí ladra el gráfico, hay una alarma por allá. Pues. Sigamos. El proceso de construcción de software no termina cuando se construyen e integran los módulos de código fuente con los diseños y los sistemas de persistencia. Esto es solo el preámbulo de las dos últimas fases del proceso, que corresponden al despliegue y el mantenimiento del software. El proceso de despliegue involucra la transferencia de los productos de software a un ambiente donde pueden ser usados libremente por los usuarios finales. Normalmente, dependiendo de la complejidad, este proceso de publicación puede involucrar profesionales de infraestructura. En este componente, aborde responsablemente los conceptos y procesos estándar para la publicación de una aplicación web usando servicios de terceros. Enfoque su atención en lo relativo a servicios de hosting, servicios de dominio, protocolos de transferencia de archivos, pruebas de sitios y otros aspectos que les serán muy útiles para potenciar su proceso de formación. Entonces, en esta temática que ustedes van a encontrar ahí que se llama publicación de aplicaciones tradicionales, están hablando de los hosting. ¿Okay? ¿Qué es un hosting? Es un servicio que me prestan en Internet para poder alojar algo, una página, poder alojar un software, ¿listo? Y hay empresas que prestan este servicio de manera gratuita, hay otras que hacen cobro. Dependiendo de lo que ustedes vayan a adquirir, entonces, por ejemplo, el dominio, quiere decir el sitio donde ustedes van a encontrar la información, se puede llamar, no sé, supongamos que se llame www.wix.com/ no sé, ICRA, ¿sí? De Caterina Ramírez Santana, ICRA. El nombre de su sitio, ¿sí? Y si es propio, pues se llamará simplemente www.icra.com, por ejemplo, o .net, o lo que ustedes hayan adquirido como dominio. Recuerden, el dominio, el nombrecito es este al que ustedes le dan a la página. Este es el que van a adquirir, ¿listo? Entonces hay empresas que tienen servidores y les prestan a ustedes ese servicio. Ahorita voy a necesitar que Marco nos cuente cómo le ha ido con el tema, porque yo sé que él ha hecho este proceso de hosting, y nos quieres contar ahorita, pero prácticamente es eso, ¿listo? Contratar con alguien, con una empresa, que nos deje subir nuestra aplicación a su servidor para que nosotros lo podamos saber. Entonces, los servicios de dominio, aparte de que nos dan un nombre, nos dan una dirección IP. Es una dirección IP, porque tiene 4 grupitos y depende, cada grupito tiene su porqué. No lo vamos a ver ahorita porque eso es de redes. Igual ya lo hemos visto a grandes rasgos. Entonces, ellos les van a decir, dependiendo de lo que ustedes quieran montar y del servicio que quieran adquirir, pues les van a decir cuál será también la dirección IP con la que ustedes se van a
a inscribir ahí, pues, y esa es solo para usted. Okay. Entonces, aquí nos habla FTP, es un protocolo, la P es protocolo, transferencia de archivos, File Transfer Protocol. Entonces, es un protocolo que nos dice cómo vamos a transferir la información. ¿Listo? Eso también tiene un puerto y toda la vaina, pero bueno, digamos aquí prácticamente este protocolo lo que nos dice es eso. ¿Cuál va a ser la metodología para conectarnos a ese servicio que nos presta Internet y poderle enviar el archivo? ¿Con qué, digamos, como con qué permisos, con qué estructura y todo lo demás? Entonces aquí nos muestra el protocolo, Internet, el servidor, mis archivos del cliente. ¿Cómo se va a realizar? ¿Con qué reglas voy a hacer esta entrega de información? Entonces dice, se utiliza una estructura de tipo cliente-servidor. Ya ustedes son más que duros en cliente-servidor. Donde la máquina cliente se conecta a la máquina servidora para virtualizar y hacer envío de los datos utilizando estos puertos. Estos son los puertos habilitados para transferir información, ¿no? Entonces, tenga en cuenta los siguientes aspectos. FTP, variedad de aplicación. Existen muchas aplicaciones encapsuladas, toda la lógica asociada a la conexión cliente-servidor para la transferencia de archivos. La manera de autenticarse, es decir, si ustedes van a utilizar esos servidores de hosting de donde van a vincular sus datos, obviamente deben tener, perdón, seguridad para poder subir la información, revisarla y demás, como clientes y como servidores, para poder manejar los datos. ¿Cómo se van a transferir esos archivos a la web, al host, a la página donde ustedes hayan adquirido el servicio? Y algunas credenciales que les puedan dar y permisos y roles y demás, dependiendo de lo que ustedes hayan adquirido. Cuando necesiten trabajar con hosting, miren varias empresas, no se casen con una sola, miren varias empresas, qué les ofrece cada una, qué permisos, qué ventajas, qué tiempos, qué costos, qué es lo que ustedes pueden hacer ahí, porque a veces ellos como que dan permisos limitados y ustedes no son los dueños 100% de la información, no en todo, entonces revisen muy bien lo que van a adquirir. Pruebas de los sitios, servicios que hacen ellos, ¿no? Entonces, informarse. Servicios de hosting, de dominios, protocolos, referencias, deben entender muy bien todo eso, para que cuando ustedes contraten con la empresa, pues sepan muy bien qué es lo que están haciendo, ¿no? Que es lo que yo les venía a decir. De la parte de alistamiento, del hosting apropiado, de qué imagen les van a presentar a ustedes y cómo van a ser las funcionalidades aprobadas. Ustedes saben y encuentran como explicación de cada una de las cosas. En este enlace web hay una explicación. Vamos a ver cuánto dura. En este video les voy a mostrar cómo es el proceso para hacer una publicación de práctica de un sitio que tengo alojado localmente. Ahora mismo, en un servidor local, tengo montado una página web que está corriendo en el servidor local. Ahora lo que quiero hacer es llevar este... Puede ser que esté muy lento mi equipo y no lo ven. ¿Qué es lo que van a encontrar aquí? Aquí les muestran en el video como el paso a paso de cómo se puede montar
y publicar en un sitio web, un posting de lo que ustedes necesiten y hacer pruebas de ese sitio. Entonces, recomendación, vean el video, lo encuentran aquí, en el enlace web de la plataforma. ¿Listo? Marco, ¿estás por ahí? ¿O se nos fue? Creo que se nos fue. Bueno, sé que Marco ha hecho las opciones de entrar y revisar estas plataformas. Bueno, entonces digamos que esta es, no, redundancia no igual. Esta es la temática que tiene que ver con esta evidencia. ¿Listo? Antes de explicarles la evidencia, voy a detenerme aquí, voy a parar aquí un momento en el tema de temática y vamos a hablar de unos puntos importantes. Me preocupa que varios se salieron porque puse la asistencia y esto que les voy a contar es importante porque lo necesitamos para la sesión siguiente. ¿Ok? Entonces, si están viendo la grabación, bueno. Primero, tengo unas felicitaciones. Esto es lo que a hoy, a mediodía. Pueda que estos números hayan cambiado porque los instructores transversales me confirmaron hasta antecitos de entrar a la sesión que ya habían actualizado el centro de calificación. Entonces, pueda que haya cambiado, pero no creo que mucho. Pueda que haya cambiado. Entonces, esta es como la cantidad de evidencias a la fecha que yo tengo reportada en el centro de calificaciones que están al día o que deben. Quiere decir que Diego, Elier Mateo y Marco Antonio son los que van más al día en estas evidencias. ¿Listo? Estas son las de esta ficha. Voy con la siguiente. De la 311, pues es un grupo pequeño. Anderson, Steven y Luz Amanda, así que todos los del grupo van bien. ¿Ok? Felicitaciones, no son muchas evidencias y creo que ya han entregado algunas transversales. Johan Alexis, y por ahí está Johan o el compañero de Johan, por favor que se pongan las... Ya, profe. Ok, de la 312, John Alejandro Flores es el que va más adelantado. Porque digo, no sé si han entregado, por favor, los demás, pónganse las pilas y ya les digo por qué. Y de la 313, Dayana, Faisuli, Gustavo y Jonathan son los que van casi que al día con las evidencias que llevamos hasta la fecha. Del grupo ya tengo 3 contratos de aprendizaje y 5 vínculos laborales, que eso es buenísimo. Es decir, son 3 aprendices que ya les están pagando por estar estudiando y son 5 personas en vínculo laboral que ya está contando su tiempo como etapa productiva. Entonces, acuérdense, los que estén en el INTEC pueden vincularse, hacer como vínculo laboral, si tienen preguntas me preguntan, falta la redundancia, y los que no estén en el INTEC pero estén trabajando sobre sistemas también pueden hacer vínculo laboral, me preguntan. Los que tengan ahí una entrevista pendiente para contrato de aprendizaje arriesguen. Es importante sí o sí que a la fecha que a mí me pregunten ustedes cómo van en las evidencias, yo diga que bien. ¿Listo? Quiere decir que tienen que estar adelantados. Si no, no les van a aceptar ese contrato de aprendizaje. Porque hemos tenido aprendices en años pasados que hicieron el contrato de aprendizaje y nunca terminaron la especialidad. La parte lectiva, entonces la empresa perdió 3, 4 meses de contratos. Antes los hacían desde hace mucho más tiempo hacia atrás los contratos, pero viendo esto, entonces ya solo lo hacen casi que los 3 últimos meses, porque hubo aprendices que dañaron el proceso. ¿Por qué es importante esto? Por lo siguiente. Los planes de mejoramiento, sobre todo los que deben 14, 21, 18, 13, que están en segundo plan de mejoramiento, terminaban ayer. Pues, ya hablé con mis compañeros y voy a enviar el lunes, ya voy a enviar no cumplimientos de planes de mejoramiento. ¿Listo? Estamos a 8.
y van a llegar los últimos planes de mejoramiento de la guía 8, 9 y 10 a partir del 18 de agosto. Del 18 al 31 porque esto se acabó, ya no me da más tiempo. Así que por favor, quiere decir que yo voy a pedir comité a más tardar para la primera semana de septiembre. ¿Listo? Aprendices que estuvieron en comités pasados no lleguen allá. Aprendices que todavía no han cumplido el segundo plan de mejoramiento, que cuando yo envié el informe, no sé si alguien me dirá, hagamos de una vez el comité o esperemos hasta el segundo plan de mejoramiento, pueda que pase. Si no citan al comité, hagan sus entregas, por favor, no lleguen a planes de comités, ustedes ya saben el inconveniente, sobre todo con contratos de aprendizaje que arranquen ahorita. ¿Listo? Entonces, para que por favor se pongan las pilas. Bueno, los que a veces están varados porque no han terminado el proyecto, ojo, en la primera entrega que se supone que ya es esta semana, no necesariamente el proyecto tiene que estar al 100%, no. Tienen que entregar un 80%, 90%, porque la entrega final es la segunda semana de septiembre. Ténganlo claro. Quiere decir que tienen otros días más para hacer los acomodos y arreglos a la aplicación que ustedes tengan. ¿Qué es importante? Y de eso, la sesión. La sesión de la próxima semana. ¿Qué es importante? Que ustedes hayan avanzado y entreguen algo. ¿Para qué? Para que yo les pueda decir, vea, les falta esto, les falta aquello, les sugiero aquí, les sugiero allá, y no vayan a llegar tan en ceros a la sustentación. Entonces, la sesión de la siguiente semana, no, sino la siguiente, que es nuestra sesión de manuales técnicos, manual de usuario y plan de capacitación, vamos a hacer un taller, voy a ver si puedo dividir en salas, y la idea es que, como yo ya sé que algunos me han entregado, lo voy a dividir en salas, 2 salas puede ser, y la idea es que ustedes en esas salas presenten parte del proyecto, todos, porque el objetivo es que todos presenten algo, y se cuenten cuáles han sido los inconvenientes que han tenido o cómo es que lo lograron, o sea, algo que no se nos vaya más de la hora del taller, es decir, que yo pueda explicar la temática en una hora y en la otra hora hagamos este taller para que ustedes, sobre todo los que no han arrancado, se suelten. ¿Listo? Y vean qué es lo que van a entregar los compañeros y digan si voy por buen camino o no estoy perdido o si lo que llevo voy bien, voy regular o qué me pueden aportar. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con esto? Manita arriba, sí. Perfecto. Entonces, por favor, tengan, no es que sea súper explicadito, no, pero tengan como esa aplicación lista, porque igual todos van a mostrar o a contar por qué tienen, por qué no tienen, porque ya estamos sobre el tiempo, ¿listo? Esa sería como la del taller. ¿Listo? Y para finalizar, nuestra evidencia. Entonces, listo. En la plataforma ya está este documento. Este documento va a ir junto con la bitácora, entonces guárdenlo porque es uno de los documentos finales. La bitácora, que es la última evidencia técnica, ustedes no tienen que hacer nada sino reunir toda esta información y guardarla en un Drive. Y hacer en un Excel dónde está, en qué parte está la información para que puedan revisar. Prácticamente es eso. Entonces, digamos que les quedan 2 talleres, entre comillas, para entregar técnicos, ¿no? Que es este y el de los manuales. Ya, porque el de la bitácora solo es reunir la información. Entonces, ¿qué van a encontrar aquí? La idea es que este es como un ejemplo de lo que yo les he venido hablando sobre la óptica, ¿sí? Es el taller aplicado a la óptica. Pero lo que ustedes tienen que hacer aquí es generar el plan de migración
y mantenimiento del software de ustedes. ¿Ok? Entonces, son todos los puntos que ven aquí, pero aplicados a los suyos. No me lo van a dejar igualito porque esa no es la gracia. Entonces, objetivos: aprender a crear documentación de plan de migración y respaldo de software. Elaborar plan de mantenimiento y soporte. Documentar el plan de migración. Entonces, ¿qué deben entregar? Estos puntos: descripción, proceso de implementación, análisis de modificación, implementación de la modificación, la aceptación, migración, retiro. Bueno, la lista de chequeo, creo que no las hice. Pero generar una lista de chequeo, no se recuerda si la ejemplo. Pero bueno, es muestro. Entonces, aquí les cuento cuáles son de nuevo los tipos de mantenimiento que ustedes tienen, qué actividades principales son las que maneja la norma 14764, que es la de mantenimiento. Entonces, ¿qué es una migración? ¿Cómo se hace el respaldo? Y el primer punto dice descripción del sistema. Entonces, nombre o propósito, cómo se llama el software de ustedes y qué busca resolver ese software. Si es una aplicación de escritorio, de Android, de web, ¿de qué? ¿Qué tipo de usuarios son los que tienen? ¿Con qué roles? ¿Qué arquitectura? Entonces, yo aquí hago un ejemplo. El mío se llama óptica, el propósito es tal, la aplicación es tal, los usuarios que tengo son estos. La arquitectura con la que cuento es esta. La funcionalidad de mis aplicaciones son estas. Los módulos que voy a trabajar son estos. Esto es parecido, es decir, un poco más complemento de lo que tenían en la aplicación pasada. Procesos de implementación, entonces equipo de mantenimiento, identifique cuáles, qué herramientas, y yo les hago aquí un ejemplo. Entonces, de mantenimiento pueden ser estas, herramientas estas, el flujo de trabajo que yo voy a llevar es este. ¿Listo? Entonces, ahí está, 14 hojas, pero pues porque tienen mis ejemplos, ¿no? Estos quiénes son. Análisis de modificación, entonces enfocar la identificación y evaluación de las solicitudes de mantenimiento, identificar los problemas, clasificarlos, analizarlos. Ustedes se los van a inventar, ¿cierto? Van a suponer que pusieron esa aplicación en el sitio y algo pasó, o los que ya lo tienen, por ejemplo, Dayana Paisui, que ya la tienen hecha, si la pueden montar de una vez en el cliente, pues pueden revisar si esta parte de migración tiene algún tipo de aplicación para que ustedes puedan resolver. Entonces, aquí hay unos ejemplos de identificación de problemas, que falló, ¿listo? Y no. Clasificación de problemas, si fue correctivo, adaptativo, predictivo, los niveles del problema, el plan de mantenimiento de soporte, qué debo yo hacer para solucionar ese problema, tareas programadas, procedimientos, fallos, una tabla, tal, y aquí les muestro el ejemplo. Aquí yo les doy mi ejemplo. Ustedes pueden usar casi que los mismos, pero yo lo que hice fue dejarlo en blanco para que me den ustedes sus opciones, ¿sí? Porque suele pasar que lo dejan tal cual y pues no van más allá del proceso. Entonces, este es otro ejemplo. Bueno, aquí les digo, procedimiento del caso de fallos. Entonces, este es el mío. Registrar incidentes, notificar tal, pero ustedes deben listar 10 en total. ¿Listo? Tengan muy pendiente de leer la guía completa. Entonces, registro de cambios si hubo, contactos, inventarse en las personas a las que van a contactar cuando vayan a hacer la migración, o el soporte de mantenimiento, tipos de mantenimiento, en qué lo hicieron, teniendo en cuenta la información que pusieron arriba. Planificar con qué frecuencia lo van a hacer, aquí hay unos ejemplos. Registro de incidentes, pues todos estos puntos, nombre de quien reporta, fecha, módulo, hay que ponerlo, hay que crear el formatico para decir cómo lo van a trabajar.
En la parte de mantenimiento de pruebas, aquí están las pruebas de regresión, de usuario y documentación, pues para que ustedes sepan qué es lo que deben poner aquí, pues yo puse también el ejemplo. ¿Listo? Entonces creo que está bien desmenuzadito cada uno de estos. Lo único que no están son las listas de chequeo, pero pues créanlas, ¿listo? Documentación de plan de migración. Pues aquí hablamos de preparación, cómo describir el proceso de migración, preparación, respaldo, procedimientos de respaldo, validación, que se valida, y hago como un ejemplo. ¿Listo? Todos estos son ejemplos. Checklists. Ejemplos, todos estos son ejemplos. Ya ustedes adicionan lo demás. Este documento lo entregan igual en grupo, en PDF, lo suben a la plataforma y listo. No hay necesidad de hacer video. Yo sé que muchos de ustedes se van a apoyar de la inteligencia artificial, pero traten de aterrizarlo también a su proyecto, ¿sí? No solo que sea sacadito de allá, sino aterrícenlo a su proyecto. Cualquier cosa, me preguntan, no, yo estoy viendo la cámara. Cualquier cosa, okay, me preguntan y esa sería como la evidencia. Cuéntenme, por favor, si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta de la evidencia? No, profe, no. Profe, no. Listo. La asistencia ya la puse en la plataforma, en el chat. Por favor, la llenan porque la vez pasada no la llenaron y a mí me hacen revisión de este tipo de cosas. Así que, por favor, ay, Marco, volviste, señor. ¿Nos puedes contar? Hola. ¿Que le cuente qué? ¿Que le cuente qué? Sobre todo el proceso que tú hiciste de hosting, que yo sé que tú lo hiciste, cómo te fue, qué hiciste, a qué páginas entraste, como tu experiencia, por favor. Bueno, es que eso depende. Escucho un eco. Yo te escucho bien. Bueno, yo me escucho en retorno. Bueno, yo como hice el hosting, es que depende, porque la aplicación que hice tenía React y los entornos de hosting, Eric Codari, digamos el plan básico que ellos tienen ahí, no acepta deployment en entornos de Node. Entonces tendría que comprar un servidor virtual y el plan era mucho costoso. Entonces lo que hice fue que utilicé una de las plataformas gratuitas, Vercel, que es el dueño, cuyos dueños son los mismos de Next, de React. Entonces hice el deployment en Vercel y lo que hice fue que compré un dominio. Profe, hay mucho retorno, no se entiende lo que está hablando. Claro, yo me escucho mucho retorno. Sí, porque debes estar en equipo diferente, pero él está contando que dependiendo de lo que se necesite, que compró ¿en qué? ¿Cuál fue la que dice? En términos generales, antes de contratar cualquier plan, hay que leer las condiciones de lo que ellos permiten y si esas condiciones se ajustan a la aplicación que usted está desarrollando. En pocas palabras, es. Sí, lo que yo les decía en resumen, depende de lo que ustedes necesiten y de la cantidad de como de autoridad que ustedes tengan en lo que vayan a trabajar, porque hay hosting que solo permite por un tiempo y ellos se quedan con el backup de la información, o ustedes tienen que pagar para que se lo entreguen, o no tienen sino hasta tal límite. Todo ese tipo de cosas tienen que revisarlo a la hora de que ustedes necesiten comprar un alojamiento en la web.
¿Listo? Entonces, siempre. Y también a manera de recomendaciones, el lenguaje del soporte. Si te dan lenguaje, soporte en español o un soporte en un bot, eso es, aunque uno no lo considera, eso es algo muy importante, porque no es lo mismo que me estén tratando de solucionar un problema y la persona no habla español, alguien que lo haga en mi idioma. Claro, claro. Eso es tan importante que aquí otro tema diferente, que cuando ustedes vayan a terminar el tecnólogo y se inscriban en una universidad, ¿listo? Entonces hasta aquí ya vieron como un barrido de todas las áreas en las que ustedes podrían aplicar. Cuando ustedes salgan del tecnólogo, ustedes pueden salir a ingenieros en cualquier universidad que hagan homologación, pero no todas las universidades trabajan las mismas materias y como los mismos perfiles de ingenieros. ¿Listo? De sugerencia, revisen esas universidades. Primero, la fecha en la que vayan a salir. Unas salen en 8 semestres, otros en 9, otros en 10. Unos están mucho más enfocados en la parte de programación, otros le dan como más prioridad a la base de datos, otros les dan más prioridad a lo que es inteligencia artificial, bueno, dependiendo. ¿Listo? ¿Qué les ofrecen esas universidades? ¿En qué tiempos van a salir? Y hasta qué semestre ustedes pueden empezar. Si empiezan en sexto, en quinto, en cuarto, dependiendo. ¿Listo? Revisen todo antes de entrar. Pasa igual que con este servicio de Se enfocan más en redes. redes es chévere, pero pues ustedes no tienen perfil de redes, tendrían que ver muchas materias desde cero, ¿no? Pero redes, pues a mí me gustan. Listo. ¿Qué otras preguntas tienen y preguntas del taller que vamos a hacer la semana entrante? ¿Hay alguna pregunta? Profe, mi pregunta no es del taller, es de la finalización. Usted dijo que nos quedaban 3 sesiones y entonces la sustentación de los proyectos tienen varias fechas o ya eso se estipula luego una fecha y hay que hacerlo en esa fecha. ¿Cómo es? Sí. Ya espérame, miro el cronograma. Dame un segundo y les confirmo en qué fecha se va a hacer la sustentación. Me pone aburrido. Las sustentaciones se van a hacer del 9 al 15 de septiembre. ¿Listo? Del 9 al 15 de septiembre. Pues dependiendo de los grupos, muy seguramente van a ser 3 días. Entonces puede ser que los días sean, puede ser que los días sean lunes, martes y jueves, martes, jueves y viernes, bueno, depende. Por lo general, asignamos horarios desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche, porque hay algunos que están trabajando, que ya no pueden llegar a tiempo, otros que están desde su casa. Entonces, asignamos ese horario. Los que organizan el tema, se me cerró la cámara para él. Los que organizan el tema son los instructores de comunicación y de emprendimiento. Aquí les voy a dar como algo para que ustedes estén pendientes cuando ellos hagan esa ¿cómo se llama? Sesión del tema. Ustedes van a tener una sesión con ellos donde les van a decir, vean, esta es la presentación que ustedes van a entregar. ¿Listo? En esta presentación debe ir esto, debe ir esto, debe ir esto, debe ir esto, y pues por lo general, emprendimiento se enfoca más a emprendimiento. ¿Sí? En sesiones pasadas, en fichas pasadas, se daba solo 15 minutos, pero yo ya exigí que sea mínimo media hora por grupo. ¿Por qué? Porque empiezan a acosar al siguiente y acosan, y ustedes se gastaron 6 meses, 7 meses, 8 meses haciendo un proyecto para que a la carrera lo tengan que presentar y cuando son varios en el grupo no alcanzan a hablar todos y bueno, y a mí eso me estresa y me parece también como una falta de respeto que hemos tenido con ustedes y yo he tenido inconvenientes con mis instructores técnicos y de comunicación, que son como los que les digo que organizan y los que dicen, sigan el siguiente grupo, el tercero, no sé qué. Entonces, ¿cómo es el proceso? Ustedes hacen la presentación en las diapositivas. De la parte técnica, en las diapositivas quiero un resumen
¿listo? De lo que han hecho. Es decir, voy a decir, mi empresa, el proyecto que yo voy a hacer se llama, voy a dar el ejemplo que yo he trabajado, óptica, es de una empresa que tiene una optómetra que quiere poner una óptica, en este caso es mi hermana, quiere poner una óptica porque ella pues todo lo lleva de manera manual en su óptica y quiere generar una aplicación para el registro de la información de los usuarios. Entonces se le montó una óptica cumpliendo con esos requerimientos y los pasos que hicimos fue sentarnos con ella, analizar de qué se trata la empresa, levantar la información, hacer unos casos de uso para que ella entendiera qué es lo que vamos a hacer, pintar el proyecto con un mock-up, mostrarle cómo va a quedar la aplicación visualmente, hablar de una base de datos de qué es lo que ella necesita de información del usuario, se le presentó el proyecto y ella estuvo de acuerdo. Entonces, si se dan cuenta, hicimos el análisis, hicimos casos de uso, hicimos mockups, hicimos base de datos en la explicación. Y ustedes pueden mostrar imágenes de lo que hicieron. Y entonces después dicen, y les vamos a mostrar el proyecto. Ese proyecto trata así. Sí. Arrancan a mostrar la parte visual de lo que hace el proyecto, pero también van a ir contando en el proceso cuál lenguaje fue que usaron, qué motor de base de datos, qué roles, porque la idea es que ojalá tenga más de un rol. Si yo soy vendedor, veo esto, si yo soy gerente, veo esto, o el cliente ve esto. Sí o sí debe tener un CRUD. Para los que no recuerdan qué es un CRUD, que mi aplicación se pueda crear, eliminar, actualizar o modificar datos. Muestren lo que funciona. ¿Listo? Pero tampoco es que sea una cosita chiquitica, no es que esto me funciona hasta aquí ya. Por eso es importante que ustedes me muestren antes lo que quiero. Con eso yo puedo decirles, no, la letra está muy chiquita, o esos colores no pegan, o no me abrió tal cosa, no vi que no funcionó, o sí, van súper chévere, pero arreglen esta parte gráfica porque cansa el amarillo fuerte con un verde fuerte, o para la parte de salud no se deben usar esos colores, ¿sí? Ojo con las tildes, ojo con los que están usando plantillas, que se pueden usar, que no cambian el inglés al español. Es decir, toda mi página en español, yo no puedo tener un login, ¿sí? Sino un inicio, un logueo, una cosa así en español. Los que están usando plantillas, aunque usen plantillas, deben programar. ¿Sí? No solo pongo aquí porque yo les puedo preguntar. O pueda que ingrese otro instructor de otra ficha o el mismo coordinador, eso depende del tiempo de él, y hagan preguntas. Ustedes deben tener claridad. Todos deben hablar, todos deben prender la pantalla. ¿Listo? Ustedes, bueno, les decía, el instructor técnico, perdón, de emprendimiento y de comunicación, les van a enviar a ustedes unos links para que ustedes se inscriban en unos horarios, en unas fechas. Ese día traten de estar 10 minuticos antes, 15 minuticos antes, porque a veces el que sigue no está y podemos continuar con el siguiente, o porque ustedes tienen que estar revisando que la cámara funcione, que el audio funcione, porque tienen que prender pantalla y tienen que hablar. ¿Listo? Todo, y todas, y todo, La idea es que todo el mundo esté. Terminan de explicar y hay unas palabras, ya sea el de comunicación, el de emprendimiento, yo por general hablo, o algún otro instructor que quiera decir algo. ¿Listo? Es más como que ustedes presenten lo que hicieron y muestren y digan, vea, esto fue lo que logramos en este tecnólogo. No es que alguien les va a decir, no, eso no funciona. No, no. No es para que ustedes muestren lo que hacen. Obviamente, pues yo les daré mis observaciones desde la parte técnica. Por lo general, son siempre felicitaciones por ti. Ustedes llegaron aquí, ustedes ven la cantidad de que empezaron. Yo sé que estas fechas tuvieron muchos caos. Volverlos a retomar a ustedes no fue fácil. Y si llegaron aquí, es porque ustedes le pusieron ganas a eso. Dicen que el 70%, pues yo creo que el porcentaje más alto es de ustedes. Sé que solamente soy como un medio para que ustedes logren las cosas. Entonces, desde ya,
haber llegado aquí es un reto grandísimo. Y lo que les va a beneficiar poderse graduar y terminar como ingenieros, aún más. Entonces, nada, eso es el día de la sustentación. ¿Tienen alguna duda de esa sustentación? No, señora. No, señora. Perfecto. Entonces, están pendientes de los instructores que les asignen las fechas y todo eso. Si hay algún inconveniente, igual yo me tengo que reunir con ellos antes para que no me los dejen 15 minutos, sino mínimo media hora, y ya ustedes escogen los días. Todavía no sabemos entre esa semana cuáles, pero ya saben, es del 9 al 15, fue que les dije. Miro porque ya se me olvidó. Del 9 al 15. ¿Listo? Es la sustentación. Si en caso dado, que por lo general no pasa, algo les llega a ocurrir en esa semana, por favor me avisan con tiempo, porque nosotros tenemos la semana del 15 al 19, que es una semana como para que ustedes terminen algunas evidencias por ahí que les haya quedado sin acabar, una transversal o algo que no hayan terminado, que lo acaben esa semana, porque el día del cierre ya dimos todos, entregamos y ya. ¿Listo? Y la idea es que ninguno vaya para plan de mejoramiento. Puede ocurrir un plan de mejoramiento al final que te digan, listo, los que no alcanzaron tienen una semana para entregar. Pero pues la idea es que no lleguemos allá, ¿cierto? Entonces, y listo. Cualquier cosa, ya saben, me buscan y si no estoy, pues en algún momento nos encontraremos. No, mentira, me buscan y ahí miramos cómo solucionamos algún inconveniente que tenga. ¿Vale? Listo, profe. ¿Alguna pregunta? Para las personas que trabajamos, por eso es que se van a poner sesiones de 6 a 9 de la noche. Ustedes se pueden en esos horarios y en esos días acomodar. ¿Listo? En lo que yo llego a las 8, entonces inscríbete a las 8:30. Que yo los lunes estoy de servicio, pero los martes me dejan libre. Marcos, si tienes, ¿tú cuál es su horario del día? ¿Tu horario laboral cuál es, Mateo? ¿De 12 del día a 11 de la noche? Ok, entonces tendríamos que organizar una sesión contigo y los instructores en la mañana. O pedir permiso y lo haces en uno de los horarios. Tú verás. Pero nos avisas eso con tiempo, ¿listo? Porque igual tengo que organizar que el coordinador va a estar, que mis compañeros, o sea, hay que coordinar mucha gente a ver si está. ¿Listo, Mateo? Me escribes a ver cómo solucionas. Si lo hacemos en horario de la mañana, me dices cómo, y si lo vas a hacer en el horario, en qué momento. Necesitas media hora, puedes pedir media hora de tu trabajo. Y esa media hora será, tiene que ser puntual para porque sabemos que no. Pues, lo defines y me cuentas. Bueno, entonces voy a acabar aquí la grabación. Feliz noche para todas y todos. Se cuidan, cualquier cosa, estoy pendiente. Ya estamos a punto de terminar, así que nada, denle ganas a eso. Se cuidan. Feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, feliz noche.